Ya terminamos Primera y Segunda de Crónicas y ahora vamos a estudiar Esdras y Nehemías. Pero antes me gustaría pedirle pues al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra. Entonces me gustaría que le dijéramos a Dios cuán agradecidos estamos con Él y hiciéramos una oración. ¿Listo? Okay. Sí. Digámosle a Dios así. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque, gracias a Dios ya va a iniciar una semana en la cual de pronto vamos a poder descansar un poquito más, Señor, donde tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos familia, Señor. Gracias porque tal vez así como Lorenzo y Patricio nos has permitido visitar nuestra familia, compartir con ellos. Tal vez unos no hemos tenido la mejor semana, tal vez, pero lo bonito es que tú has estado con nosotros, tanto en las partes alegres de nuestra semana como en las partes de estrés, de ansiedad, de cansancio. Tú has estado, Dios, y hoy queremos venir es con un corazón agradecido por la semana que hemos tenido, no importando si fue la mejor o fue la peor. Tener un corazón agradecido, Señor, es muestra de nuestra adoración y devoción hacia ti, Padre. Por eso te decimos así. Yo quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Yo quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras. Es más que palabras. Y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras, es más que una canción. Digamos, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras. Es más que una canción, más que palabras, más que canciones. Sabemos personas que tú conoces desde antes de la fundación del mundo, Señor. Personas que tú amas y que hoy desean conocer más de ti, Señor. Por eso te pido que abras nuestro corazón y despiertes nuestro espíritu, Señor, en esta noche para aprender más de tu palabra, para conocerte un poco más, Señor, y vivir de la realidad de tu espíritu en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Me sonó como un pastor por ahí, vecino nuestro. Gracias a Dios por este tiempo y bueno, familia,
Hoy quisiera compartirles entonces acerca del libro de Esdras y Nehemías, una breve introducción. Hay varias cositas que quisiera hablar. Si ustedes no hay nada que les impida abrir la cámara, sería espectacular. Yo sé, todos siempre decimos lo mismo y a veces da pereza abrirla, pero pues me gustaría poderlos ver. Entonces, si lo pueden hacer y lo quieren hacer, por supuesto, también lo pueden hacer en este momento para poderles ver. Me encantaría. Bueno, quisiera compartirles un poquito entonces, a modo de introducción, lo que venimos viendo pues desde antes. Venimos de leer dos libros que son el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Para algunos tal vez fue un poco tedioso, fue un poco como repetir cosas que ya habíamos leído, que ya habíamos aprendido. Sin embargo, son libros interesantes porque como también, oiga, casualmente les di la introducción de Crónicas también. Les decía en la introducción de Crónicas que son libros que, bueno, son el mismo libro en realidad, solo que está dividido en dos, pero que son libros que fueron escritos post-exilio. Ya sabemos que el pueblo, pues por su maldad, el pecado de los reyes y de todo lo que sucedió con los reinos del norte y del sur, el reino de Israel y el reino de Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos por Babilonia, fueron llevados a Babilonia, pero bueno, pasaron muchos años y bueno, y en este contexto fue escrito el libro de segunda, de Primera y Segunda de Crónicas, pero algo muy curioso es que en el libro de Segunda de Crónicas, el libro termina en el capítulo 36, versículo 22 y 23, hablando exactamente de lo mismo, casi que es un copy-paste de lo que inicia Esdras 1 y 2, que es el decreto de Ciro diciendo que vayan, que vuelvan, que reconstruyan Jerusalén, que reconstruyan, pues sí, su ciudad amada. Entonces como que el libro empieza como justo donde termina Crónicas. Ahora, en Jeremías hay muchos profetas, entre esos hay unos que se llamaba Jeremías, que justo estaba en la época antes de que fueran exiliados y que también fue exiliado con el pueblo. En Jeremías 25, el profeta Jeremías profetiza que en algún momento los exiliados o las personas que se habían ido a Babilonia, o bueno, en ese momento ya habían sido, cambiaron como los reinos, luego reinaron los medos, los persas, pero Jeremías profetizó en el libro, en el capítulo 25 de Jeremías, que todos los que habían sido exiliados volvían a Jerusalén. Entonces estos dos libros son muy importantes porque lo que narran es el cumplimiento de una promesa por parte de Dios para su pueblo amado, el cual había pecado, el cual había fallado, pero Dios siempre les prometió desde Deuteronomio que si pecaban, bueno, iban a ser esparcidos, pero que si clamaban, aún desde los lugares más lejanos desde donde clamaran, no importando hacia dónde hubiesen sido esparcidos, Él los volvería a reunir en Jerusalén. Entonces, es el cumplimiento, Esdras y Nehemías son el cumplimiento de pues promesas de los profetas para el pueblo, para luego el exilio. Ahora, bueno, en el canon hebreo o en los libros judíos, como fueron concebidos, los libros de Esdras y Nehemías en realidad están concebidos como un solo libro. Por eso también quisimos adjuntarlos en un estudio como de los dos libros. Además son corticos, uno tiene 10 capítulos, el otro solo tiene 13. Entonces vamos a estar estudiando estos dos libros así juntos porque pues en el canon judío los dos libros en realidad se contienen como un solo libro. Y al parecer, ambos libros, digo al parecer porque no es no se sabe ciencia cierta cómo fueron escritos por Esdras. Entonces, Esdras escribe estos dos libros. Hay algo muy curioso también que debemos entender antes, como introducción al libro, es que el libro de Nehemías es el último libro histórico de la Biblia. Es el último, mejor dicho, si pusiéramos la Biblia en orden cronológico exacto, Nehemías sería el último libro y después de Nehemías iría Mateo. O sea, después de Nehemías, bueno, pasaron con 400 años de cosas
de cosas que no están registradas en la Biblia, pero fue como un adormecimiento del pueblo de Israel, hasta que llegó Jesús. Entonces, estos libros son importantes porque Esdras y Nehemías son los últimos libros de la Biblia prácticamente. Entonces, ustedes dirán, bueno, y todos esos libros que siguen después de Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, bueno, todos los profetas, ¿por qué están después? Porque es muy importante que entendamos el contexto de donde luego fueron escritos esos libros de los profetas, todos esos salmos y demás, para que los podamos entender mucho mejor. Sin embargo, todos esos profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, todos ellos fueron profetas durante el tiempo de los reyes, durante el tiempo del exilio y durante este tiempo de Esdras y Nehemías. Entonces es muy interesante porque estamos leyendo el último libro del Antiguo Testamento prácticamente, en orden cronológico. Entonces también lo hace emocionante porque realmente estos dos libros nos abren la perspectiva acerca de lo que vendrá, es decir, de Jesús. Pero yo creo que de esto hablaremos en la conclusión de estos dos libros, así que no voy a tocar el tema de eso. O ahí le tiro la pullita al que tiene la clase, que no sé quién es, ustedes saben. ¿Dana? Bueno, entonces es muy interesante también a modo de introducción que entendamos esto. Nehemías es el último libro histórico de la Biblia. Ahora, la cronología también, el contexto en el que fueron escritos estos dos libros, hay que precisarlos un poquito. El profeta Jeremías profetizó que iban a volver del exilio, pero no de manera exacta cuándo. Pero hubo una revelación en el libro de Daniel, que estudiaremos más adelante, donde Dios le dice, en tanto tiempo van a volver nuevamente a Jerusalén y habrá un edicto y a partir de ese momento contarán unas revelaciones que Dios le dio a Daniel, de las cuales no vamos a hablar en este momento, pero es importante que entendamos que la cronología sucede aproximadamente, fueron 70 años de cautiverio, aproximadamente. Y es muy importante que entendamos que hay tres personajes como principales del regreso de este exilio, que son Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ahorita vamos a profundizar más de ellos, pero es importante que entendamos que el primero que llegó fue Zorobabel, que pasaron alrededor aproximadamente 50 años hasta que llegó Esdras y alrededor de unos 15 años hasta que llegó Nehemías. Entonces no se encontraron, sí coincidieron, sobre todo Esdras y Nehemías, con Zorobabel fue ya como al final, por lo que han pasado ya 50 años, es probable que cuando Esdras regresó Zorobabel estaba como en su última etapa, pero entonces lo que nos narran estos serían 23 capítulos, son bastantes años de historia, entonces están muy comprimidos y muy resumidos. Y es muy importante entender que también cuando regresan del exilio, yo no sé si ustedes recuerdan más o menos las cuentas del pueblo, pero cuando ellos llegan de Egipto y iban a conquistar la tierra, eran alrededor más o menos de 2 millones de personas, ¿cierto? Luego, cuando el pueblo se extienden los reinos, entonces no hay un cálculo exacto, o no lo tengo en este momento en mi cabeza, pero era muchísima, muchísima gente. Sin embargo, muchos fueron exiliados, muchos fueron muertos, porque pues cuando llegaron los babilonios mataron también a mucha gente, mujeres, niños, de todo. Pero los que regresan con Zorobabel, que es la primera vez que regresan tan solo 50,000 personas que regresan a Jerusalén. Luego con Esdras regresan alrededor de 2,000, así que en realidad son grupos pequeños en comparación a todo el gran pueblo que eran. Sin embargo, pues regresaron, los que regresaron eran principalmente, son pocos también porque los que regresaron eran principalmente de las tribus de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Mejor dicho, como quien dice, el reino del sur, el que antes era el reino del sur, que de por sí fueron los que estaban más apegados a Dios o que tuvieron reyes al menos que hicieron algo bueno. Otra cosita, Jerusalén. ¿Por qué vuelven a Jerusalén? ¿Por qué no van a otro lugar? Porque como en Jerusalén fue el lugar donde se construyó el templo de Salomón, era un lugar como la Meca, era el lugar principal para todo el pueblo. Mejor dicho, reconstruir Israel era como, wow, vamos, somos otra vez nación. Wow, podemos salir de esta, era una señal de esperanza, era una señal para los pueblos de alrededor, como que wow, volvió el Dios de Israel.
¿qué están haciendo estos? Y eso generó pues muchas cosas que ya vamos a ir estudiando a lo largo del libro. Entonces esto como a modo de introducción de todo lo que es Esdras y Nehemías. Entonces quisiera que nos centráramos en este momento en los personajes, y vamos a basar la clase en realidad en los personajes que conforman estos dos libros. Entonces, quiero mencionar un personaje que para mí es especial o importante, y es Ciro. Ciro es el rey que dio la primera orden, la orden que está en Esdras 1 y 2. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Era el rey de Persia, y este rey me parece importante porque, pues, primero era un rey que no era del pueblo de Dios, era un rey que, pues, hacía parte de un imperio que siempre se catalogó por ser pagano, idólatra. Sin embargo, en los libros de Isaías es un rey que se le llama el ungido de Dios, es un rey que se le llama el pastor de las naciones, de alguna manera. Entonces me causa curiosidad porque siendo un rey pagano, siendo un rey que en realidad estaba para oprimir a Persia, para oprimir al pueblo de Israel por ser el emperador de Persia, es quien Dios escogió, es quien Dios como que lo tuvo incluso en su corazón. Y lo más bueno es que se profetiza de él desde Isaías. Isaías es de los profetas que están como en mitad de Reyes. Eso quiere decir que pasaron muchos años, Isaías ni siquiera conoció a Ciro, pero ya profetizaba del gran hombre que iba a ser y de lo que él iba a hacer. Entonces, quise resaltar este personaje, aunque solo se menciona en los dos primeros versículos, porque fue alguien que me sorprendió, como wow, como alguien así, o sea, como que no es de tu pueblo, como que no eres quien uno espera, es el que tú eliges, el que amas, el que llamas tu ungido, el que llamas, yo como que eso me hizo pensar mucho. Y él da el mandato de la reconstrucción, pero no solo eso, sino él también da los recursos para que se reconstruya el templo. Él no solo dice, vayan y háganlo, sino cojan de mi tesoro, cojan todos los utensilios que Nabucodonosor había cogido de Babilonia, había cogido del templo y se los había llevado a Babilonia, perdón. Cojan todo eso, llévanlo y vuélvanlo a poner en el templo de Dios. Mejor dicho, él como que anima y propicia, incluso con recursos, el regreso del pueblo. Entonces eso me parece impresionante cómo Dios usa a alguien como el rey Ciro para esta gran misión que él tenía. Bueno, entonces era ahí como a modo de introducción de los personajes. Ciro solo lo quería resaltar porque me pareció como especial. Pero vamos a centrarnos entonces en los tres personajes que les mencioné ahorita. Entonces tenemos a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías. Exacto. Entonces, de Zorobabel se habla entre los capítulos 1 al 6, de Esdras del 7 al 10, de Nehemías, presentó el libro de Nehemías, sobre todo del 1 al 7 se enfatiza en él. Pero quisiera resaltar cosas puntuales de estos personajes. Entonces, vamos a hablar primero de Zorobabel. Ese nombre tan raro como ponérselo a un hijo, como un nombre que uno nunca ha visto. De pronto uno se acuerda de David, de Saúl, uno se acuerda, no sé, de Jesús, obviamente, pero Zorobabel, ¿de dónde sale ese nombre? Y ese nombre es especial porque su nombre significa plantado en Babilonia. O sea, fue una persona que nació o creció, muy seguramente, en medio del exilio. Es una persona, pues, que precisamente llega con los primeros exiliados a Babilonia en ese tiempo, pero que tiene una misión súper, súper especial, en la cual no se resalta mucho o no se habla mucho de él como a grandes rasgos en los libros de Esdras y Nehemías, pero sí en los libros de Zacarías y de Ageo, que eran profetas de esa época, se menciona mucho a Zorobabel y obviamente en las genealogías, porque era alguien importante, pero su misión, su misión de vida fue la reconstrucción del templo. Entonces tengamos eso muy presente. Zorobabel nació en medio del exilio, vivió en medio del exilio, su nombre significa plantado en Babilonia, y su objetivo, su principal misión tal vez de vida en medio de la Biblia fue reconstruir el templo. El segundo era, antes de ir al segundo, es que Zorobabel fue gobernador de Judá
fue alguien de mucha importancia porque fue gobernador. Y se dice gobernador, no se habla de reyes, no se habla de nada de esto en los libros de Esdras y Nehemías, porque recuerden que aunque pudieron reconstruir Jerusalén, pudieron ir a hacer algo diferente, se cumplió la palabra de Dios, ellos seguían siendo súbditos, súbditos siguieron siendo súbditos del imperio persa, es decir, ellos tenían que brindar tributo. Ellos tenían que brindar, perdón, aquí por cositas técnicas, tuvieron que brindar tributo aún, incluso luego cuando vinieron otros imperios, porque si ustedes estudian la historia, después de los persas, ¿quiénes vinieron? Alejandro Magno, después de Alejandro Magno, que fueron los griegos, vinieron los romanos y llegamos a la época de Jesús. Eso quiere decir que el pueblo siguió, de todas maneras, siendo tributario de otros gobiernos. Entonces era una libertad, pero sí volvimos del exilio, pero ahora una libertad a medias. Y esto es súper importante y yo creo que lo hablaremos en la conclusión. Porque realmente ellos anhelaban el Mesías y el Mesías les fue prometido en el exilio a ellos, o sea, Jesús, porque ellos los iba a liberar totalmente. Este Mesías los iba a liberar totalmente. Lo que pasa es que ellos esperaban ser libres de los imperios que los estaban oprimiendo y no sabían a qué libertad era que Dios los quería hacer, llamar a ser libres. Pero bueno, me estoy adelantando mucho en la historia. Regresemos. Zorobabel, gobernador de Judá. Luego encontramos a Esdras. Esdras era un duro. Mejor dicho, Esdras era, bueno, les digo, era un erudito, era un escriba, o sea, de por sí sabía leer y escribir, entonces era alguien en la sociedad también de mucha importancia. Era sacerdote, y no solo sacerdote, bueno, sí, era sacerdote, pero sabemos que si es sacerdote es ¿por qué? Porque su papá era sacerdote. Entonces también eso era importante. Y no era cualquier sacerdote, él era el hijo del sumo sacerdote. Y es probable que él no fuese el primero porque él no fue el sumo sacerdote de su época, pero sí era hijo del sumo sacerdote, descendiente obviamente entonces por línea directa de Aarón. Y su papá fue tan importante, y se resalta en la Biblia el nombre de su papá, porque su papá fue quien encontró en la época del rey Josías, en la época de reyes que ya estudiamos, los rollos, que dijeron, uy, nos encontramos unos rollos. ¿Y esto qué dice? Uy, estamos pecando, ¿qué estamos haciendo? Vamos a corregir esto. Y empieza un avivamiento y una revolución de su vida, de su relación con Dios, a partir de encontrar unos rollos. Y quien los encuentra es el papá de Esdras. Entonces es muy importante de quién viene, porque su papá generó un avivamiento y una revolución en su época, pero ahora a él le entregaron la posta y va a generar él un avivamiento y un cambio radical en el pueblo que ahora iba a llegar a Israel. Entonces Esdras es el duro, mejor dicho. Es un duro además, no solo por esto, sino porque es a quien se le atribuyen, como les digo, no se puede saber a ciencia cierta quién lo hizo, pero a él se le atribuyen la escritura de Primera y Segunda de Crónicas, que fue escrita después del exilio. O sea, cuando estaban regresando, muy probablemente se cree que de pronto Esdras tuvo que haber estado en medio de la escritura de Crónicas, y no solo de Crónicas y de su libro que se llama Esdras, sino del de Nehemías, y muy probablemente del Salmo 119, uno de los salmos el salmo más largo de la Biblia, pero que se centra en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él era un escriba, un erudito, un amante de la palabra de Dios, y esto lo vamos a ver a lo largo del libro, en la pasión, y sobre todo en Nehemías también lo vamos a ver en la mitad del libro en adelante, que Esdras era una persona que amaba profundamente la palabra de Dios. Él ayudó a establecer el canon de las escrituras judías que se conoce prácticamente hasta hoy. Se le atribuyen también el orden y la organización de los salmos que hoy conocemos, para que lo pudieran cantar los levitas y demás. Luego del exilio, se cree que Esdras fue quien los agrupó, los ordenó, los metió en un libro y dijo, estos son los que se cantan. Mejor dicho, el man era un duro. Y además fue el primero en traer una renovación en medio del pueblo de estudio bíblico. Antes realmente se enseñaba solo en el templo la palabra de Dios, se explicaba solo desde el templo la palabra de Dios, y aunque todos la conocían y era responsabilidad de los padres enseñarla de generación en generación,
a él se le atribuye como la renovación del estudio bíblico, la importancia de que cada persona en lo personal y en lo íntimo leyera la palabra de Dios para que supieran lo que Dios decía de ellos, lo que quería hacer con ellos. Entonces, respecto y en torno a esta organización de estudio bíblico, a Esdras se le atribuye también el concepto primitivo, por decirlo así, de las sinagogas, que luego se van a ver en la época de Jesús. Entonces, esos lugares donde se reunían en el día de reposo a leer la palabra, a estudiar la palabra de Dios, a ser como muy estrictos en conocerla, en aplicarla. Todo esto parte a través de Esdras. O sea que, mejor dicho, vamos a leer el libro del Gabriel García Márquez de los judíos de esa época. O sea, era el duro, era el que escribía lo mejor, era el que tenía las mejores formas literarias de traer la palabra de Dios al pueblo. Mejor dicho, Esdras entonces no solo fue esto, sino también fue como un fundador de la orden de los escribas, que eran personas que iban a transcribir para las sinagogas, iban a transcribir para el pueblo, para que todos pudieran tener como la ley en sus manos. A él se le atribuye también esto. Por eso mismo es que se cree que a él se le atribuyen los libros de Crónicas, de Nehemías, porque hacía parte de los libros que luego los escribas expusieron pues a todo el pueblo. ¿Cuál era la misión de Esdras? La misión de Esdras era la reconstrucción también, al igual que Zorobabel, pero no del templo como Zorobabel, sino la de él era la reconstrucción de la comunidad, de la cultura, es decir, de la identidad social y espiritual del pueblo, ahora que estaba regresando. Ellos estuvieron aproximadamente 70 años en otros pueblos, aprendiendo otras lenguas, les cambiaron mucho los nombres, aprendieron costumbres que eran idolátricas, aprendieron cosas que no eran buenas, se contaminaron, por decirlo así, de muchas cosas, pero a través de Esdras Dios permite traer una reconstrucción de la identidad que Dios les había dado como su pueblo. Recuerden que Dios les dijo, ustedes son mi pueblo escogido, yo los amo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, son mi pueblo, son mi especial tesoro. Entonces, la misión de Esdras era restaurar esa identidad en el pueblo, en su época, a esos que estaban regresando y que no tenían ni idea de lo que antes fue el pueblo de Israel. Y era tan así que cuando reconstruyen los cimientos del templo, yo no sé, cuando reconstruyen los cimientos del templo, ustedes van a ver que los ancianos, o creo que ya lo leímos, es que yo como me he leído varias veces el libro, ya no sé ni en qué parte vamos, pero van a ver que los ancianos que conocieron el antiguo templo lloran por lo que era antes el templo, y los nuevos pues como que se alegran de que bueno, estamos poniendo los cimientos del nuevo templo, pero era necesario que ellos también tuvieran esa pasión, ese arraigo que tenían los ancianos y que ellos no tenían porque nunca lo conocieron, porque nacieron en medio de Babilonia o en medio de los sirios y tenían otra identidad. Entonces era importantísima la misión de Esdras y por eso quiero resaltarlo a él sobre todo. Ahora, nuestro último personaje entonces es Nehemías. Nehemías, bueno, era alguien también importante porque tenía una posición dentro del imperio. Ya en la época de Esdras ya habían cambiado como el emperador del gobierno de esa época y estaba en este momento Artajerjes. Y no nos confundamos, en la Biblia se habla siempre de Artajerjes, de Darío, de Ciro, pero en la historia hubo al menos en el imperio persa 3 Daríos, como 2 o 3 o 4 Artajerjes. Entonces, no sé exactamente de cuál Artajerjes es, porque hubo uno que mandó detener la construcción a comienzo de Esdras, pero no es el mismo de la época de Nehemías. Es otro Artajerjes, y dice que Nehemías era miembro de la corte real de Artajerjes, era el copero, era quien estaba ahí al lado, era un miembro de esa corte real del rey Artajerjes, o sea que tenía una muy, muy buena posición, tan buena que podía hablar con el rey directamente, al punto de que habló, el rey se dio cuenta que estaba triste, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto ahí, les hago spoiler. El rey se da cuenta que está triste, le pregunta qué te pasa, él le dice, bueno, ve y reconstruye también tu Jerusalén.
Entonces era una posición súper importante porque además era el imperio de la época. Y si yo me puse a buscar el imperio, iba desde Grecia hasta la India, tocaba partes de Rusia, todo lo que hoy se conoce como Afganistán, Irak, Irán, toda esa zona estaba conquistada, al sur Egipto, todos los países del sur como Arabia Saudita, que hoy conocemos como Arabia Saudita, Egipto, todo eso era parte del imperio de la época. Entonces, pues ser miembro de la corte real del imperio de la época, wow, eso era una superposición. Sin embargo, Nehemías, en medio de su posición, tenía una pasión mayor, que era la reconstrucción de las murallas y de Jerusalén. Entonces, bueno, Nehemías se caracteriza porque fue enviado directamente por Artajerjes y porque era un líder laico con un muy gran carácter formado precisamente muy probablemente por haber estado en las posiciones en las que estuvo. Y digo líder laico porque él no era de los sacerdotes, él no era de la línea de los reyes, él no era, pero se convirtió también en un gobernante o en una persona importante en medio del pueblo de Jerusalén y de Israel, eh, por su carácter, por su pasión también por la palabra de Dios como Esdras y por el entusiasmo que tenía porque las personas no volvieran a cometer los mismos errores que han cometido en el pasado. Entonces, bueno, eso. La misión, ¿cuál era la misión de Nehemías? Entonces, la misión de Nehemías era específicamente, él va a reconstruir los muros y las puertas, los portones piensen en esas épocas en las murallas como eran unas estructuras súper altísimas, súper gruesas, eran muy importantes para la protección de las ciudades. Las puertas obviamente eran fundamental. Y dice que los muros de Jerusalén habían sido destruidos completamente y las puertas habían sido quemadas, entonces estaban por ahí botadas, vueltas nada. Y él tiene la misión de reconstruir los muros. Hay algo que entonces, luego ya que entendemos quiénes son estos grandes personajes que vamos a empezar a estudiar, o bueno, que ya empezamos a estudiar esta semana, es muy importante entender que hay algo curioso que los une a los tres. Los tres enfrentaron oposición. Los tres se enfrentaron a circunstancias en las cuales tuvieron que luchar, tuvieron que sufrir en medio de la labor que estaban desarrollando. Y quisiera centrarme hacia el final de esta clase precisamente en la oposición. Todos los personajes recibieron oposición a los grandes esfuerzos que estaban haciendo por reconstruir. A Zorobabel tuvo como enemigo las gentes del alrededor, en especial unos líderes como de la zona, de la gente que vivía. Recuerden que ellos llegan de Persia, pero cuando ellos llegan ya había gente viviendo de todas maneras ahí, había gente que no fue llevada cautiva y que vivieron muy mal en medio de pobreza, en medio de guerras y demás, pero que estaban ahí. Y habían unos líderes, obviamente, puestos por el imperio persa en esa época, en esas zonas. Y habían unos líderes llamados Rejún y otro oficial a cargo llamado Simsai, que era como un secretario. Y mucha gente, pues, como del otro lado del río Éufrates, que era como se le denominaba a esa zona. Y él recibe oposición prácticamente, Zorobabel, recuerden que es el primero que llega, de absolutamente todos los que estaban en el alrededor. Siempre trataron de desanimarlo, enviaron cartas, luego cuando murió Ciro y gobernó el primer Artajerjes, le enviaron cartas y dijo, oiga, están reconstruyendo y usted sabe que esa gente siempre fue rebelde, ¿cómo va a permitir? Y entonces el emperador de la época les dice, sí, no van a construir eso entonces, ¿cómo se me van a rebelar así? Porque le creyó a los malos y Zorobabel en medio de eso aún gobernó y enfrentó oposición. Pero hay algo que me causa curiosidad y es que en Zacarías 4:6 se habla de Zorobabel. Y algo que se le da como palabra profética y se le recuerda a Zorobabel es que se le dice, recuerda, Zacarías, no es en tus fuerzas, no es con fuerza, sino es con mis fuerzas. Entonces, si alguien puede buscar, porfa, Zacarías 4:6. El primero que lo tenga por ahí, porfa, si lo puede leer. Lo que Dios le dijo a Zorobabel. Dana, ¿lo tienes? Léelo duro. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿No es por qué?
por el poder ni por la fuerza, ¿Por qué es entonces? por mi espíritu. Wow. Hay una canción viejita. No es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Esa canción viene de este versículo en Zacarías 4:6, que Zacarías era un profeta de la época de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, que le dice a Zorobabel: mi hijo, ánimo, no se preocupe, no es con poder, no es con fuerza, no es con las cartas que envían, no es con esto que hacen, usted no se preocupe, es con mi espíritu. Yo soy el que voy delante tuyo, yo soy el que hago. Entonces, aunque enfrentó oposición, tuvo palabra de parte de Dios para seguir adelante. El siguiente entonces, Esdras. Esdras también enfrentó como enemigos a la gente alrededor, también seguían siendo molestosos, canzones, y querían impedir lo que Dios quería hacer a través de Esdras. Y pues Esdras tuvo la palabra de Dios como su herramienta para afrontar sus enemigos. Nehemías tuvo dos, dicen en la costa, calillas, dos manes que, o sea, uno jamás desearía encontrarse con manes como estos, que son Sanballat y Tobías. Y esta gente era de lo peor. O sea, cuando los vean, yo creo que los van a tener en su corazón así como yo los tengo, porque en serio se pasaban. Se encargaron de desanimar, incluso de atacar militarmente a los que construían el templo, al punto de que les tocaba con una mano estar construyendo y con la otra tener la espada, porque en cualquier momento venía la gente enviada por Sanballat y por Tobías a derribar los muros, a derribar, y hubo mucho desánimo. Hubo gente que dijo: no, pero así no podemos, o sea, ya estoy cansado de hacer esto, de hacer lo otro, y que vengan ahora y me destruyan, que me traten mal. Además, los por debajeaban como ustedes no se imaginan al pueblo, a Nehemías, los humillaron, les dieron: estos que van a ser capaces. Ponen esa muralla, se para un pajarito y se derrumba esa muralla, porque ellos son unos inútiles, unos incapaces. Ustedes no son capaces de hacer nada, son unos torpes. Ustedes, mejor dicho, los maldijeron. Hablaron con la gente que estaba alrededor para que los atacaran. Mejor dicho, de todo hicieron Tobías y Sanballat. Sin embargo, Dios mantuvo fuerte a Nehemías y los sacó adelante para que terminara la obra que Dios le había puesto por delante, que era reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén. Ahora, ya voy a terminar, no se preocupen. Para terminar, la aplicación en nuestras vidas, o lo que yo encontré luego de esta gran introducción que les hago acerca de estos dos libros. Jerusalén necesitaba ser reconstruida. Había una gran necesidad. Jerusalén necesitaba ser reconstruida. Había una promesa de parte de Dios que iba a tener cumplimiento, iban a regresar y reconstruir. Pero algo que yo entendía cuando leía estos libros era que nosotros no nos damos cuenta, nosotros venimos comparándonos, o yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, venimos comparándonos con el pueblo de Israel desde Egipto, ¿no? Este pueblo rebelde, igualito a mí. Este pueblo terco, igualito a mí. Este pueblo no sé qué. Porque en cierta medida nos parecemos mucho, somos igual de obstinados, igual de... Pero, al igual que veo una necesidad profunda de reconstruir a Jerusalén, yo encontré que todos, absolutamente todos, Julián, Dana, Ana María, Karen, Vale, Kate, es que Cami iba a decir, pero sí, también Cami, Julián, Lorenzo, Catalina, Alejo, María Paula, Lina, Andre, Carlos, Esther, Marcela, Patricio, Gabriela, todos, absolutamente todos tenemos también una necesidad de reconstruir o de un proceso de reconstrucción de nuestras propias vidas. No importa si nacimos en la familia más cristiana de todas, o no importa si nuestros papás son separados, o no importa lo que sea en el lugar donde hayamos nacido, lo que debemos reconocer es que, al igual que Jerusalén necesitaba ser reconstruida, nosotros también necesitamos una reconstrucción de ciertas áreas de nuestra vida que han sido quebradas, que han sido llevadas a exilio, que han sido dañadas. Pues puedes tocar, enamórame.
Y pues estamos en ese proceso. El proceso de la reconstrucción de Israel duró muchos años. Muchos años. Y a veces queremos que las cosas también en nuestra vida como que sean inmediatas. Y no nos damos cuenta que así como con el pueblo, nuestra vida sufre procesos o requiere de procesos. Pero Dios está a cargo de esos procesos. Entonces quisiera que miráramos algo. Zorobabel fue encargado de reconstruir el templo de Dios. Y cuando yo leía esto, lo que entendía era, de la misma manera que Zorobabel necesitaba reconstruir el templo, lo primero que Dios procura de nosotros como sus hijos es restaurar nuestra relación con Él. Recuerden lo que significaba el templo. El templo era donde se entregaban los sacrificios, era donde se llevaba el cordero de la expiación, el holocausto, era donde se ofrecía adoración a Dios. Pero el templo, más allá de eso, representaba la única oportunidad que tenía el pueblo de acercarse a Dios. Ahora, nosotros a través de Cristo Jesús y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y que Él como cordero, sin mancha, sin arruga, fue llevado al matadero y murió, falleció y fue entregado por nosotros, Dios nos ha brindado la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él. ¿Y por qué lo digo? Porque no basta con ir a una iglesia para realmente haber recibido a Jesús. No basta el haber nacido en un hogar cristiano para realmente haber tomado una decisión por Jesús. Y la decisión que ellos tomaban de reconstruir el templo implicaba reconstruir su relación con Dios. Y a través de Jesús nosotros hemos permitido que Dios ahora tome el primer lugar de nuestras vidas, pero puede que entre nosotros haya personas que no han tomado esta decisión. Así que es importante que recordemos que Dios quiere restaurar el templo, Dios quiere restaurar nuestra relación con Él. Ahora el velo que dividía el templo fue roto y podemos entrar directamente a la presencia de Dios, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia, y confesar nuestros pecados, entregarnos por completo a Él, establecer una intimidad estrecha con Dios y darle el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Porque reconstruir el templo también implica eso, que Jesús sea el centro en mi vida, sea el trono de mi corazón y de todo lo que yo soy. Ahora, eso fue Zorobabel, el templo, nuestra relación e intimidad con Dios. Esdras lo que quería reconstruir era la sociedad, la comunidad. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, y lo vamos a ver, él fue enfático, le recordó, también por ser escriba, por ser tan estricto y minucioso, él invitó al pueblo a reconstruir su vida y su relación con Dios. Ahora Dios también nos invita a restaurar nuestra identidad y nuestra cultura en Dios, lo que Jesús hizo a través de la palabra de Dios y de la oración. Entonces, lo primero es tomar la decisión, permitir que Dios sea el primero. Pero el siguiente proceso es restaurar mi identidad, mi nueva identidad. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, y esto nos enseña a través de esta historia que Esdras, a través de la historia de Esdras, que no lo podemos hacer si no es a través de la palabra de Dios y de la oración. Muchachos, por eso estamos aquí. O sea, no estamos aquí para entretenerlo, no estamos aquí para, sí, como para que lean, muchachos, por favor, la palabra de Dios, porque es bonita, porque las historias son chéveres. No, es porque si ustedes quieren restaurar su vida y establecer una relación con Dios, es imposible sin su palabra, es imposible sin la oración. Por eso estos espacios nos encanta tenerlos con ustedes, porque nos encanta animarles a profundizar en su palabra para que nuestras vidas vivan ese proceso. Pero lo otro es que Nehemías vino a restaurar en Jerusalén los muros y las puertas. Y asimismo en Dios y también obviamente a través de su palabra nosotros necesitamos restablecer los muros y las puertas de nuestra vida. Puertas que hemos abierto y que no debíamos haber abierto. Puertas que cerramos y dijimos, yo nunca esto, pero que Dios quiere para ti, quiere reconstruir aquellas cosas. Muros que tal vez se rompieron por situaciones tristes, momentos difíciles en nuestra vida que Dios hoy quiere reconstruir, no remendar, sino renovar y hacer nuevos por completo. Estos muros y estas puertas representan los límites, nuestra vida espiritual, lo que impide que seamos vulnerables
a las demás cosas. Esos muros rotos nos hacen vulnerables a muchas cosas que pueden estar afectándonos. Entonces, Dios quiere hacer algo con nosotros. Y yo no sé si ustedes están entendiendo lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Me gusta el versículo que nos deja Linis aquí en Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Muchachos, solo les quería dejar eso en su corazón. Dios quiere reconstruir nuestra relación con Él, quiere hacer procesos con nuestra vida de reconstrucción de cosas que necesitan ser cambiadas, transformadas. Pero es necesario y es imposible hacerlo más bien si no es a través de su palabra, a través de la oración. Quiere reconstruir muros, puertas que se habían roto. Pero muchachos, lo triste es cómo termina el capítulo 13 del libro de Nehemías. Porque cuando leemos, vamos a leerlo al final, recuerden que esto es lo último antes de que venga Jesús. Este es el último libro histórico de la Biblia. Después de esto vienen 400 años de silencio total y luego vendrá el Mesías. Y lo triste es que en este capítulo 13 del libro de Nehemías es muy triste porque lo que nos dice es que el pueblo incumplió. Ellos se comprometieron, hicieron votos, mejor dicho, eso, dijeron no, con Dios para las que sea, pero como no quisieron vivir el proceso de Dios en su vida, volvieron a embarrarla, se volvieron a alejar de Dios, se volvieron a casar con personas que no debían, volvieron a infringir los días de reposo. Y la cosa, por eso, no concluyó muy bien después de esto. Es como una historia donde, ay, tan chévere, y luego, ay, pues mucha otra vez. Es muy triste. Pero la pregunta es para nosotros hoy. Ese pueblo existió hace cientos, miles de años y como que digamos que ya lo que ellos decidieron no es relevante para nosotros hoy, no nos va a afectar como directamente, pero sí qué decisión vamos a tomar. ¿Qué decisión, qué vas a hacer tú? ¿Qué tan decididos, generación 3D significa divergente, decidido y dispuesto? ¿Qué tan decididos vamos a hacer para que la palabra de Dios cobre fuerza? Recuerden lo que Dios le dijo a Zorobabel en Zacarías 4:6, no es con tus fuerzas. No se trata de no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, uy, voy a orar, hoy voy a orar, hoy voy a orar, uy, yo quiero, ay, y todo siempre se nos quedan buenos deseos, porque no se trata de eso. Es como, ay, yo voy a sanar mi corazón por esto. No se trata de las buenas intenciones que tenemos, sino de reconocer que no es en nuestras fuerzas, sino que necesitamos del Espíritu Santo. Les quisiera dejar una tarea. En esta Semana Santa vamos a enviarles devocionales lunes, martes y miércoles. Los días festivos no les vamos a enviar devocional para dejarlos descansar un ratico, no mentiras, porque pues son días festivos y los festivos generalmente no lo hacemos. Pero les quisiera dejar para el jueves y para el viernes 2 tareas. Leer el jueves Jeremías 31 y leer el viernes Ezequiel 36. Y que en esta semana, les voy a repetir otra vez, Jeremías 31, Ezequiel 36. No importa el orden, si lo leen al contrario, no importa. Eso anótenlo y traten de leerlo. Jeremías 31, Ezequiel 36 y veamos la palabra de Dios para su pueblo en esa época y cómo Dios amó a su pueblo. Les prometió una restauración total que ahora nosotros tenemos cumplida en Cristo Jesús. Esa es como la tareita y que recordemos, porfa, en esta semana, en la medida en que reflexionamos acerca de Esdras, de Nehemías y de la restauración del pueblo, recordemos la restauración que se hizo a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que la Semana Santa como que nos permite recordar, porque a la final pues no sabemos, no fue la fecha exacta, no fue el momento exacto, sabemos que es una fiesta que sobre todo los católicos celebran, pero que a nosotros nos permite recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros hace más de 2000 años y que marcó no solo la historia de la humanidad, sino puede marcar la historia de nuestras vidas para siempre. Entonces, hagamos esa reflexión en esta Semana Santa y charlamos después de que aprendieron. ¿Listo? Oremos y digámosle a Dios. Yo quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos.
Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender. Quiero aprender a escucharte a través de tu palabra, Dios. Yo quiero saber qué es amarte de corazón y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Oh, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, por favor, renuévame. Enamórame mucho más de ti. Enamórame de ti, Señor. Apasionanos mucho más de ti, de tu palabra, Dios, Señor. Por favor, Señor. Yo quiero entregarte mis sueños, tómalos, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame más, enamórame de ti. De ti. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte de tu verdad. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Oh, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Digamos con el corazón que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Haz de mí un odre nuevo. Un odre nuevo. Cámbiame, renuévame y enamórame más de ti. Enamórame más de ti. Enamórame mucho más de ti. Enamórame
de ti, Señor. Padre, y te pido no solo que nos enamores. Leímos en Esdras capítulo 1 y capítulo 2 que tú despertaste el espíritu de Ciro, despertaste el espíritu de Zorobabel para cumplir tu voluntad. Y yo sé, Espíritu de Dios, en mi corazón, que tú quieres traer restauración a nuestra relación contigo, renovación de nuestra relación contigo, Señor. Tú quieres traer un avivamiento súper especial en nuestro interior. No necesitamos ir a avivamientos, congresos, grandes cosas, porque la revolución y transformación que tú quieres traer es a nuestra vida, a nuestro interior, a la intimidad de nuestra relación contigo, Dios. Por eso te pido, Espíritu Santo, que no solo nos enamores, sino que nos renueves y traigas un despertar en nuestro espíritu por ti, una pasión, Señor, que nazca como desde el estómago, Señor, así como cuando hay hambre, cuando hay una necesidad, Dios, incluso como cuando hay preocupaciones y sentimos que algo hay en nuestro interior. Así mismo fluye la necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a entender tus procesos. Ayúdanos a entender lo que tú quieres trabajar con nuestras vidas. Ayúdanos a entender las puertas que necesitan ser reconstruidas, Señor. Ayúdanos a mirar, Dios, las murallas también que necesitan levantarse porque hemos sido permisivos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de tomar decisiones, Señor. Hoy restaura los muros, Señor, de nuestra vida, Dios, que vienen de ti, Señor, y derriba aquellas cosas que no vienen de ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, llévate esos enemigos, esos distractores que quieren venir a dañar la edificación que tú quieres hacer con nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, porque a través de esto, Señor, podemos enamorarnos y apasionarnos más de ti también, Señor. Enséñanos a amar como Esdras amaba tu palabra, Señor, con esa pasión, con esa entrega por tu palabra, Señor. Despierta esa entrega, esa necesidad de leer acerca de ti en tu palabra y que tu Espíritu Santo traiga revelación y nuevo conocimiento de ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido para todos los que están aquí en este momento, pero también para los que van a ver, Señor, esta clase a través de YouTube, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos para todos nosotros, porque conforme a tu palabra es que oramos, Señor, en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchachos, los quiero muchísimo. Solo les digo, Zorobabel tuvo oposición, Esdras tuvo oposición, Nehemías tuvo oposición. Y adivinen qué, cuando ustedes se proponen algo en Dios y quieren permitirle a Dios que haga algo con sus vidas, muy seguramente el enemigo no va a estar satisfecho y va a querer traer oposición. Pero recuerden que Cristo ya venció por nosotros en la cruz del Calvario y ahora nosotros tenemos es victoria. Así que cuando enfrentemos nuestros temores, cuando enfrentemos nuestras luchas, cuando un día nos levantemos y no queramos orar, es normal. Cuando un día nos levantemos y tal vez no queramos abrir la Biblia, cuando un día vemos que llegó un día difícil, cuando tal vez vemos que aunque construimos en nuestro corazón y edificamos los procesos de Dios en nuestra vida y a veces como que sentimos que se derrumban, no te preocupes, Dios está contigo. Y no es en tus fuerzas, no es con armas, no es con poder, no es con fuerzas, sino es con su Espíritu Santo. Arrodíllate, ora y dile: Espíritu Santo, tú dijiste que era con tus fuerzas, Señor. Tú dijiste que no era en mis propias fuerzas, en mis propios pensamientos, en mis propias ideas. Tú dijiste que esto venía de ti. Entonces ayúdame a afrontarlo, porque quería concluir con esto. Vamos a tener oposición de nuestro interior o exterior, pero podemos vencer. Podemos vencer, muchachos. Los quiero mucho. Espero verlos pronto. Van a estar viendo noticias por ahí que vamos a hacer una actividad ahorita en abril, que prácticamente es en una semana abril, menos de una semana abril. Vamos a hacer una actividad presencial y varias cositas muy chéveres que les queremos comentar. Pero estén pendientes de nuestras redes, estén pendientes de todo lo que se va a dar. Entonces, los invito a que estemos muy pilos. Hubo unas cositas ahí con los grupos pequeños que habían que ser reestructuradas
Les pedimos muchas disculpas, hay varias cositas que están ocurriendo de manera interna para mejorar. Entonces, los líderes se van a estar comunicando con ustedes si no lo han hecho y vamos a hacer cosas muy chéveres en este año también. Entonces, que Dios los bendiga. Recordemos la palabra que nos ha sido dada en el corazón de parte de Dios. Y bueno, nada más. Los quiero mucho. Que tengan una noche excelente, que duerman meditando en su palabra. Chao. Y los queremos. ¡Chao! Chao a